confirmó el retiro del decreto que permitía el despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte del país. Autoridades corregirán errores de forma observados por la Contraloría, enfatizando la labor de los militares y qué facultades podrían tener. Vamos a hablar sobre este tema. Para eso ya estamos en contacto con Javier García, alcalde de Colchane. Alcalde, como siempre, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, gracias. Sí, aclarar que el retiro del decreto en Contraloría es más bien por un tema de forma, no de fondo. Son observaciones que entrega la Contraloría y de hecho ya fue reingresado por el gobierno. Así que esto seguiría y quiero ir al fondo, digamos, con usted. ¿Y qué opina con respecto a este decreto sobre ley de infraestructura crítica y que se va delineando lo que sería el deber, las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en la frontera norte? Es una herramienta que nos trae esperanza, ya que hemos esperado por años señales o acciones que sean concretas, efectivas para controlar la frontera. Lamentablemente vivimos la vigencia del estado de excepción, con mucha decepción, valga la redundancia, debido a las faltas de facultades que tenía el ejército en ese minuto, como también la falta de implementación de tecnología de punta y, por supuesto, la falta de otras medidas complementarias que eran necesarias. Hoy día esta nueva norma, por cierto, que nos trae una esperanza y sabemos que va a contribuir al control de la frontera, sobre todo para mejorar la seguridad, pero no va a solucionar el problema en su totalidad debido a que se debe trabajar con acciones paralelas y, por supuesto, adicionales, como por ejemplo las expulsiones administrativas, que son una señal importante para que migrantes dejen de ingresar por pasos no habilitados. Por otro lado, mejorar la legislación migratoria debido a que el proceso de expulsión administrativa requiere la notificación personal y esa debe cambiarse por otra más accesible como la notificación por estado diario o bien una notificación a través del medio de comunicación regional. Son acciones que es importante debido a que lamentablemente en estos últimos meses ha habido un incremento significativo de migrantes irregulares que ingresan por pasos no habilitados. También es importante, por ejemplo, dar eficacia a la ley migratoria, sobre todo en materia de la reconducción con Bolivia, debido a que este país no está recibiendo migrantes que ingresan por ese sector. Por tanto, requiere que la Cancillería inicie conversaciones con su par boliviano a objeto de hacer efectiva esta modalidad de expulsión administrativa llamada reconducción, que a nuestro juicio también contribuiría a controlar el descontrol que hoy día vivimos. Sí, alcalde, entendiendo sus palabras, apoya lo que es el despliegue de las Fuerzas Armadas, finalmente la coordinación también con los que ya están en el resguardo de las fronteras, como son las policías, pero de todas maneras es una herramienta a su juicio, y le hago la pregunta sobre otras también que buscan ir reduciendo lo que es la migración irregular y todo lo que conlleva, ¿no? Por supuesto, hoy día vemos con preocupación hablar de la entrada en vigencia de esta nueva normativa. Sin embargo, nos preocupa la falta de infraestructura en materia para las Fuerzas Armadas, por ejemplo, como también nos preocupa la falta de equipamiento, de tecnología que es necesario, ya que hoy día la migración irregular se ha desplazado o modificado a sectores mucho más lejanos, lo cual requiere vehículos especialistas que sean vehículos aptos para esa zona, como también personal capacitado para llegar, por ejemplo, al volcán Isluga, que es un lugar que hoy día están ocupando los migrantes irregulares para ingresar al país. Asimismo, requiere, por supuesto, mejorar la capacitación para el ejército y, por supuesto, capacitación para que el ejército pueda relacionarse de buena manera con los pobladores de Colchane, debido a que estamos en presencia de comunidades indígenas que también requieren protección del Estado y también gozan de la misma forma de protección internacional conforme al convenio 169 de la OIT. Y en ese sentido, el gobierno hoy día tiene la oportunidad de capacitar al ejército, de dialogar con los alcaldes, de dialogar con las comunidades a objeto de que esta seguridad que tanto requieren los pobladores, no solamente de Colchane, debido a que la inseguridad hoy día se ha trasladado al resto de Tarapacá, pueda cumplir los objetivos con la comunidad y no generar conflictos como lo vivimos durante el estado de excepción. También hoy día se requiere que esta nueva figura pueda implementarse en las ciudades donde hoy día lamentablemente se han generado ciudadelas, por ejemplo en Alto Hospicio, donde hay ausencia del Estado, y ahí claramente son lugares donde estos grupos organizados criminales
operan para generar esta inseguridad que vivimos en Tarapacá. Con respecto al despliegue de las Fuerzas Armadas, como usted como alcalde, como autoridad local, ¿ha tenido información, contacto con la delegación presidencial, en entrar al detalle, digamos, de lo que va a significar esta nueva normativa, este decreto del Ejecutivo, o desde el Ministerio del Interior no han tenido conversaciones para ir delineando lo que es justamente lo que usted dice? Por ejemplo, ¿estará la infraestructura para recibir al ejército, en su caso, en la frontera? ¿Cuál va a ser también el aditamento tecnológico, ese tipo de elementos, que son detalles bien importantes acá? Por supuesto, a diferencia del gobierno pasado, en esta hemos tenido la oportunidad de participar en todas las mesas de trabajo, como también hemos sido invitados a reuniones a nivel central, donde nosotros siempre le hemos planteado este tipo de necesidades como también de inquietudes, sobre todo en materia presupuestaria, ya que esperamos en la implementación de esta normativa los costos no sean asumidos por las municipalidades, sino del gobierno central. Y en ese sentido le hemos hecho saber al gobierno nuestra preocupación, como también la necesidad de mejoramiento de infraestructura para el ejército debido a las inclemencias del tiempo propias del altiplano y que, por cierto, deben mejorarse, y vemos hoy día con preocupación del poco avance en esta materia, y queremos que el gobierno tome todas las medidas necesarias para que esta nueva normativa pueda efectivamente cumplir los objetivos y no llevar una decepción como sucedió durante la vigencia del estado de excepción. ¿Pero se les informó por parte del Ejecutivo, del Gobierno Central o sus representantes, que en este caso sería la delegación, se le informó el detalle también de lo que va a significar este despliegue? Efectivamente, tuvimos reunión con la delegación regional y también provincial. Hemos tenido la información general, obviamente no en detalle debido a medidas propias del ejército, pero al menos tenemos conocimiento de la forma en que el ejército se va a apostar y en la forma cómo vamos a enfrentar este nuevo proceso, y que nos trae esperanza, por cierto, lo cual también quiero dejar en claro que no va a solucionar el problema en su totalidad, debido a que se requieren medidas complementarias, paralelas y adicionales para enfrentar un problema tan complejo como el que estamos viviendo hoy día, lo cual requiere intervención de otros órganos del Estado, también de otros poderes del Estado, como es el Congreso Nacional, ya que debido lamentablemente al fracaso de la reconducción se requiere trabajo, por ejemplo, de la Cancillería, como también requiere modificación de la ley migratoria en términos de simplificar el proceso de expulsión administrativo, ya que hoy día es imposible notificar de manera personal a los migrantes irregulares que viven en las tomas de Alto Hospicio, por ejemplo, debido a que no existen nombres de las calles, como también las casas no tienen número. Por tanto, hace imposible esta notificación y se debe modificar o cambiar por notificación, por ejemplo, a través del Estado Diario o bien a través de publicación por un medio regional. Claro, hay un problema ahí en términos del registro del migrante y también de la identificación y el lugar donde se encuentra para ser notificado. Ahora, quería quedarme con un detalle bien relevante en su experiencia, alcalde, que estaba comentando hace un segundo. Usted califica como un fracaso la reconducción, principalmente por lo que apuntaba usted al Estado boliviano. Ahí habla de justamente el trabajo que se tiene que desarrollar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿En su totalidad la reconducción ha sido para usted un fracaso? No. Afortunadamente, en la frontera con Perú, la reconducción sí ha sido funcional. Sin embargo, con Bolivia, lamentablemente, no ha habido voluntad de ese país en trabajar conjuntamente con el gobierno chileno, y ahí claramente hay una carencia de trabajo diplomático. Entendemos que no hay relaciones diplomáticas, pero al menos se debe intentar todos los diálogos de buena amistad con ese país. ¿Cómo ha estado la situación de la frontera en los últimos meses, alcalde? Hemos visto también en esta época, enero, febrero, diciembre, en años anteriores donde la situación fue muy compleja. No digo que haya disminuido, pero de todas maneras habían pics de olas migratorias. No sé si esto ha sucedido durante los últimos meses o ha habido alguna situación distinta, insisto, a años anteriores, porque la migración irregular se da durante todo el año con los efectos que estamos comentando. Las imágenes de hace 2 años en Colchane eran que los migrantes caminaban por las calles principales de Colchane, como también
en la ruta 15CH desde Colchane hacia Huara. Hoy día lo que vemos es que están ingresando cientos de migrantes por sectores mucho más alejados y creemos que están siendo trasladados por coyotes bolivianos y chilenos y que están operando durante la noche o bien por sectores de difícil acceso. Por tanto, hoy día sí requiere mayor inversión en tecnología, requiere mayor inversión para la adquisición de vehículos especiales para llegar a esa zona y por tanto lamento decir que en estos meses el flujo migratorio ha aumentado y creemos que eso sucede por dos factores. Uno, por el aumento de la temperatura y otro, por la crisis política generada en el Perú. Claro, son factores evidentemente que tienen mucho que ver en esta situación. Ahora, dentro de lo que estamos comentando, hablábamos sobre este decreto, este despliegue de las Fuerzas Armadas. Le quiero preguntar también cuál es la situación de los otros organismos que están en el control, registro y finalmente monitoreo de la frontera en la puerta norte del país. Policía de Investigaciones, Carabineros, ¿cómo también se da en términos de la facultad y por sobre todo los recursos que tienen a disposición acá? ¿Y cómo ve usted la coordinación que pueda tener con el Ejército, por ejemplo? Nosotros vemos en la actualidad presencia del Ejército en Colchane y en la localidad de Cariquima, como también, como siempre, la labor de Carabineros, pero no hay una unidad de la Policía de Investigaciones, salvo aquella referida a migraciones. Bien, alcalde Javier García, alcalde de Colchane, como siempre, muchas gracias, alcalde, por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Muy buenos días, gracias. Hasta luego, gracias.